Bienvenidos al quinto encuentro María en los Evangelios. Hoy vamos a reflexionar, estudiar y meditar a partir del pasaje de Lucas 2, del 41 al 52, Jesús en el templo. Entonces, hermanos queridos, los invito a que comencemos este espacio de formación y de crecimiento cristiano. ¿Qué nos proponemos en este quinto encuentro de María en los Evangelios? 3 expectativas de logro, 3 objetivos. Primero, descubrir lo que significa para María Santísima que Jesús empieza a tener autonomía. Segundo, darnos cuenta de que María también, como nosotros, como discípula y misionera del Evangelio, creció junto a Jesús y a partir de Jesús. Y tercero, percibir la necesidad nosotros, a partir del faro, del ícono que es María Santísima, percibir nosotros la necesidad de madurar. Y partimos de un contexto, siempre me gusta la premisa, el texto en su contexto. La fe de María tuvo que ir creciendo a lo largo de toda su vida. La suya fue una fe como la nuestra, que ignoraba el futuro, una fe que no comprendía muchas cosas de lo que le iba ocurriendo en su vida, en la que su hijo y su pueblo también transcurría. Pero fue también una fe ejemplar sin límites en la escucha y en la acogida de la palabra de Dios. Por eso vamos a acercarnos a ella para descubrir a partir de ella nosotros la experiencia de Dios y la maduración progresiva de nuestra fe. Y escuchando la palabra de Dios, te ambiento este texto del Evangelio de Lucas, como te digo, Lucas capítulo 2, del 41 al 52. Según el autor de este tercer Evangelio, el Evangelio según San Lucas, Jesús pronunció sus primeras palabras en público en su juventud. María no siempre comprendió las palabras ni las decisiones de Jesús, pero aceptó las prioridades que su hijo empezaba a tener claras. Por eso, antes de proclamarte la palabra, te tiro estas preguntas para la reflexión y la oración personal. Primero, ¿de qué habla Jesús en el templo? María atiende y entiende a Jesús. ¿Por qué? ¿Cómo expresa este texto que te voy a proclamar la falta de comprensión de María y de José? Fíjate cuando vos tomes el texto, especialmente el versículo 48 y el versículo 50. ¿Cómo reacciona María ante lo que no comprende? Con estas premisas te voy a proclamar la palabra del Evangelio según San Lucas. Sus padres iban todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, subieron como de costumbre y acabada la fiesta, María y José regresaron. Pero Jesús permaneció en Jerusalén sin que ellos se dieran cuenta. Creyendo que estaba en la caravana, caminaron un día y después comenzaron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Como no lo encontraron, volvieron a Jerusalén en busca de él. Al tercer día lo hallaron en el templo, en medio de los doctores de la ley, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y todos los que lo oían estaban asombrados de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres quedaron maravillados y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué nos has hecho esto? Piensa que tu padre y yo te buscábamos angustiados». Jesús le respondió: «¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que yo debo ocuparme de los asuntos de mi Padre?». Ellos no entendieron lo que Jesús les decía. Él regresó con sus padres a Jerusalén y vivía sujeto a ellos. A Nazaret, perdón. Su madre conservaba estas cosas en su corazón. Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia
delante de Dios y de los hombres. Palabra del Señor. Entonces, hermanos muy queridos, a partir de este texto te digo que la fe reflexiva de María, que guarda en su corazón lo que no comprende, nos invita a volver sobre los acontecimientos de nuestra vida para ir madurando a partir de ellos en nuestra fe. Pensá en esto. ¿Cómo han influido las experiencias de tu vida en la imagen que tenés de Dios? Pensá en esto. ¿Te pasa alguna vez como a María Santísima que no entendés las palabras de Jesús? ¿Cómo reaccionamos cuando no entendemos? Con María y con José no siempre entendemos el mensaje que Jesús nos da. Es en la oración silenciosa, en la oración del corazón, donde el amor de Dios te hace y nos hace comprender, encontrar a Jesús, descubrir la prioridad de la relación con Jesús en nuestro vivir de todos los días. Yendo al pasaje para que luego lo releas y lo comprendas, el texto en su contexto. Este pasaje, que es conocido popularmente como el niño perdido y hallado en el templo, se encuentra en la primera parte del Evangelio según San Lucas, en la sección conocida como el Evangelio de la infancia de Jesús, que está desde el capítulo 1 de Lucas hasta el capítulo 2, 52. Es una etapa de la vida de Jesús y de sus padres, María, y de su padre adoptivo, San José, que aparentemente no es significativa, pero humanamente podemos descubrir el momento en que Jesús, ya adolescente, empieza a expresar su autonomía, su primer intento de ser independiente de sus papás. La ocasión se la ofrece la ley de Israel que iban a cumplir, según la cual los muchachos judíos que alcanzaban la edad de la pubertad tenían que ir a Jerusalén 3 veces al año. Eso nos cuenta el libro del Éxodo en el capítulo 23, del 14 al 17. Aquí Jesús empieza a construir su mundo propio desde su autonomía. La gracia de Dios lo va a llevar a establecer una relación madura, adulta con Dios, hasta reconocerlo ya aquí como su Padre. ¿No sabían que debo ocuparme de las cosas de mi Padre? Y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia delante de Dios y de los hombres. El Evangelio según San Lucas nos ofrece este pasaje de la vida adolescente de Jesús. En el momento en que empieza a ser adulto, Jesús no solo descubre a Dios como su Padre, sino que además ya está delineando su proyecto de vida, su proyecto de ser el Mesías, el Salvador, el Señor, de ocuparse de los asuntos de Dios. Lo que le va a quedar a María, la primera discípula de Jesús, es aceptar que no entiende nada de este muchacho. Lo que está viendo la deja perpleja, pero se fía y se confía en Jesús. Guardar estas cosas y meditarlas en su corazón le va a producir una maduración en el proceso de su fe, como vos, como yo.